Una maravillosa mañana, hoy es marzo 28. Bienvenidos a la Academia de Transformación Mental. Es un placer para mí saber que todos juntos estamos creciendo en la palabra del Señor. Te envío un fuerte abrazo en la distancia y te doy la bienvenida a este espacio donde cada día buscamos la palabra del Señor para fortalecernos. Hoy te invito a que pienses en la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu vida en oración? ¿Sientes que Dios te escucha? ¿Sientes que tu oración tiene poder? O quizás, si eres honesto, te das cuenta que no sabes realmente cómo acercarte a Dios. No estás solo. Muchos cristianos a lo largo de la historia han luchado con esto. Dios en su infinita gracia no nos ha dejado sin instrucciones. En su palabra nos ha mostrado principios básicos para orar con efectividad. No basta con repetir palabras al cielo. No se trata de fórmulas vacías. Orar es mucho más que simplemente pedir cosas o repetir listas. La oración es una conversación viva, íntima y poderosa con el Dios Todopoderoso. Pero hay principios divinos que la rigen. Y hoy vamos a aprender juntos a la luz de la Escritura cómo orar de manera bíblica y efectiva. La promesa para la mañana de hoy es: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. La declaración de fe es: hoy declaro que Dios pelea mis batallas, que no estoy sola en medio de las injusticias y dificultades y que me enseñará a orar de acuerdo a su perfecta voluntad. Confío en que Él es mi defensor y me sostendrá. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por un nuevo comienzo, por una nueva mañana, por una nueva oportunidad. Hoy me acerco ante ti, Señor, reconociendo que muchas veces he intentado pelear con mis fuerzas. He querido resolver mis problemas sin consultar con tu dirección. Perdóname, Señor, si me he desviado de tu camino. Padre Celestial, hoy coloco en tus manos a cada uno de los hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo que han estado orando por sus países, por sus naciones. Señor, hoy nos rendimos ante ti y te pedimos que nos enseñes a orar como conviene, que nos ayudes a entender tus principios divinos para hablar contigo y que nos des la paz para confiar en que eres tú quien peleas nuestras batallas y no nosotros en nuestra propia justicia, sino poder aprender a descansar en ti y en tus promesas. Espíritu Santo, te suplico que me enseñes a caminar cada día en tu palabra. Danos la sabiduría para comprender tus escrituras y poderlas poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en relación a los principios básicos de la oración, para orar con efectividad, el creyente debe entender cómo orar. Dios tiene reglas básicas, procedimientos que deben ser observados todo el tiempo. El primer punto que quiero destacar es que la oración es solo para los hijos de Dios. La Biblia es clara cuando dice que no todos tienen acceso libre al trono de Dios. Escucha muy bien estas promesas. Gálatas 3:26 nos dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tú no puedes llamar Padre a Dios si primero no has nacido de nuevo. Jesús dijo en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La oración verdadera comienza cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal. Hasta entonces, tu oración más importante y la primera que Dios quiere oír es: Señor, sálvame. Dice Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a todos los que creen en su nombre. Mi querido amigo, es posible que hayas orado muchas veces antes, pero sin una relación real con Dios.
Solo estabas repitiendo palabras al viento. Hoy puedes recibir ese derecho de llamarle Padre si confías solo en Jesucristo. El nacer de nuevo se refiere a una regeneración, el punto en el tiempo cuando una persona pasa de esa muerte espiritual a vida espiritual a través de la fe sola en el Señor Jesucristo. En ese momento, el Espíritu Santo crea en esa persona un espíritu humano, el hogar para la imputación de la vida eterna. Es decir, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, a través de ese sacrificio Él nos permitió tener la vida eterna. Pero mientras que no creamos en Él o no le recibamos a Él como nuestro Señor y Salvador, no tendremos la vida eterna. En varias ocasiones me han escrito que no saben las personas cómo orar, así que este es el segundo punto. ¿Cómo debe orar un verdadero creyente? Dios ha dejado un orden para la oración, no porque quiera limitarte, sino porque desea que ores con eficacia. Lo primero es que toda oración debe ser dirigida al Padre. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Aquí nos está indicando que esa oración debe ser allí en el lugar secreto, donde nosotros tenemos esa intimidad con el Señor. Lo segundo es que la oración debe hacerse en el nombre de Jesús, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Y lo tercero es que debemos orar en la llenura y el poder del Espíritu Santo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Muchos creyentes se preguntan ¿por qué oran y sienten que sus oraciones no pasan del techo? Es porque olvidamos este principio. No oramos a Jesús ni al Espíritu Santo directamente. Ellos interceden por nosotros, sí, pero la oración bíblica es siempre al Padre, en el nombre de Jesús y guiada por el Espíritu Santo. A veces pensamos que nosotros estamos solos en el momento en que oramos, pero escucha esto, que es una gran noticia. No estás solo al orar. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo mismo intercede por ti delante del Padre. Allí, cuando tú empiezas a orar, el Señor Jesucristo está contigo. Y no solo eso, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículos 26 al 27. Cuando tú no sepas qué decir, cuando tu corazón solo tenga lágrimas, cuando no tengas palabras porque el dolor o la confusión te están invadiendo, el Espíritu Santo toma tu oración imperfecta y la presenta perfecta delante del Padre. Qué maravilloso, ¿cierto? Hay muchos personajes en la Biblia que pasaron por estas mismas situaciones que tú y yo pasamos, pero hay un hombre impetuoso, débil, que negó a Jesús en la hora más difícil. Fue Pedro, pero después de recibir el Espíritu Santo y aprender a orar correctamente, se convirtió en una roca firme, predicando con poder y sin temor. Así también tú puedes ser transformado, no importa si hasta hoy tus oraciones han sido débiles o desordenadas. Hoy puedes aprender a orar según el modelo de Dios y ser instrumento de bendición. Entonces me preguntarás: Diana, pero yo
¿Debo orar cuando tengo alguna dificultad, cuando tengo una inquietud, cuando tengo algún malestar? Claro que sí. El Salmo 35, que es uno de los salmos imprecatorios donde David clama a Dios no solo por ayuda, sino también por justicia contra sus enemigos. Este salmo retrata a un hombre de Dios profundamente herido, injustamente atacado y sin fuerzas, pero que en medio de todo sabe que su única esperanza es Dios mismo. De igual manera, cuando tú estás clamando al Señor, Él responde tu oración. David, quien escribió este salmo, estaba siendo perseguido y atacado injustamente por enemigos que antes incluso fueron sus amigos. Se siente traicionado, calumniado y rodeado por maldad. Si observas, estos son los mismos sentimientos o emociones con los que a diario nosotros estamos siendo retados. Sin embargo, él no responde tomando venganza por su cuenta, sino que eleva su causa ante el trono celestial y le pide al juez justo que intervenga. David clama diciendo: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Esto lo encuentras en el Salmo 35, versículo 1. Su clamor es claro: Dios pelea por mí. Y mi querido amigo o amiga, ¿acaso no es esto lo que muchas veces sentimos en nuestra vida diaria? Muchos de nosotros enfrentamos batallas como injusticias en el trabajo, traiciones familiares, enemigos ocultos que buscan nuestro mal, chismes, angustias internas y externas, problemas económicos, enfermedades o rechazo social. Tal como David, quizás tú has experimentado que las personas a las que serviste con amor te pagan con mal. Pero en mi adversidad se alegraron y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Salmo 35:15. En la vida diaria no faltan los momentos donde nos sentimos así, rodeados por dificultades, sin poder defendernos, sin entender por qué nos pasa lo que nos está ocurriendo. Pero al igual que David, no podemos ni debemos defendernos con odio, sino llevar nuestras cargas a Dios en oración. Recordemos que Dios es el defensor del que sufre. Si estudias a profundidad el Salmo 35, te darás cuenta que Dios pelea por su pueblo. Dios no ignora tu sufrimiento. Él no pasa por alto cada una de las lágrimas que tú estás teniendo en estos momentos. Si en tu trabajo te humillan, si en tu familia te critican, si en tu salud o economía estás siendo atacado, debes recordar que no estás solo. Jehová es el que me defiende. Salmo 35:23. Dios es tu defensor. Cuando David ya no podía más, no planeó su venganza, sino que él buscó al Señor. Y es Él quien le da las fuerzas a David para avanzar. Así que hoy quiero regalarte algunas preguntas para que te examines. Cada día como creyentes estamos expuestos a conflictos, injusticias y pruebas, pero la pregunta es, ¿cómo tú respondes? ¿Buscas defenderte con tus propias fuerzas? ¿Permites que la amargura entre en tu corazón y se radique allí? ¿O llevas tu carga al Padre Celestial? David no esconde su dolor, lo presenta con sinceridad ante Dios. Esa es una verdadera oración. Él nos da un ejemplo de cómo debemos orar en medio de la injusticia y al final del Salmo no termina enfocado en la venganza, sino en la alabanza. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Esto lo ves en el versículo 28. Ese es nuestro llamado. No importa cuán dura sea la batalla, Dios es nuestro escudo, nuestro defensor y quien finalmente traerá justicia.
Quiero que me digas en los comentarios, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejar tu causa en manos de Dios? ¿A confiar en que Él peleará por ti? Desafortunadamente no tenemos un contacto más directo, sino solamente a través de los comentarios. Por ello es tan importante para mí saber cuál es tu opinión al respecto. Quiero que sepas que las luchas que enfrentas hoy no son casualidad, pero tampoco son tu condena, son el final de tu historia. Son oportunidades para que Dios se glorifique en tu vida. El enemigo querrá que reacciones con ira, con miedo o con autosuficiencia, pero el camino correcto es entregar tu causa a Dios. Aprender a orar correctamente es como darle las armas a aquel que nunca pierde una batalla. Por ello quiero que examines si realmente estás orando de acuerdo al orden bíblico. No permitas que la injusticia te robe la paz. Recuerda siempre que Dios peleará por ti. No tomes venganza ni respondas con maldad. Recuerda que Dios está mirando cada acción que tú realizas. Confía en que Dios ve cada lágrima y cada situación y siempre, siempre persevera en la oración. Vamos a orar. Señor, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de cada libro de tu escritura nos permites identificar cuáles son los pasos a seguir cuando tenemos alguna dificultad, cuando queremos acercarnos a ti. Padre Celestial, te entrego cada situación que hoy me causa dolor, injusticia o miedo. Reconozco, Señor, que tú eres mi defensor, mi refugio y quien pelea por mí. Ayúdame a orar correctamente, a depender de ti y a confiar en tu poder. Te suplico que por favor quites de mí la ansiedad y me llenes de tu paz. Señor, hoy decido no luchar con mis fuerzas, sino entregarte cada batalla. Yo sé que tú eres quien va delante de mí. Gracias por recordarme que no estoy sola y que tú siempre has estado a mi lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y familia de la Academia de Transformación Mental, si sientes que hoy no puedes más, no intentes seguir solo. Dobla tus rodillas, clama a Dios y permite que Él sea tu defensor y aprende a orar como Jesús nos enseñó. Tu victoria ya está asegurada con Cristo. Comparte este devocional con alguien que esté pasando por dificultades y necesita saber que Dios pelea por él. Dios te bendiga, nos vemos mañana en nuestro siguiente devocional.